hermanos que ayudaron en construir el templo de Dios, fue una idea de decir, vamos a construir aquí una iglesia porque nos da las ganas. No, nunca sucedió así. And it's not anything that, the brothers and sisters that helped, form the building, never was it an idea or a plan where it was just, oh, let's build a church right there. No one ever just automatically said that. Era el Señor mismo que nos comenzó a cerrar puerta y pared por pared hasta que se formó la iglesia. And it was the Lord Himself that had us close wall by wall, door by door, so that the church can be established. Y es algo en donde Dios siempre se ha mostrado y no en la misma forma. The Lord always shows Himself, but it's never in the same way. Dios no nos quiere aburrir. Amen. God doesn't want to bore us. Él sabe que rápido perdemos su atención. And He knows that we are so quick to lose, concentration, que Él para nosotros estar así alerta siempre es haciendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. And the way for Him to keep us, paying attention is by doing something new every single time. Entonces, así es como funciona y trabaja nuestro Padre Celestial, de una manera que nosotros no comprendemos. Aun cuando tratemos e intentemos y lo vemos de aquí y lo vemos de allá, nunca vamos a entender las razones por las cuales Dios hace las cosas. And that's the way the Lord works. We won't ever actually understand fully what it is His plans are or why He does things the way He does them. We can probably understand a little bit, never to His full comprehension. El grupo de alabanza, fíjese, era algo en donde teníamos todos los instrumentos aquí nomás. Y decíamos, algún día va a haber alguien para la batería, alguien para el piano, alguien para la guitarra, alguien va a cantar, pero pues quién, no sabemos, pero algún día, ¿verdad? Y siempre pasábamos y ungíamos cada instrumento y orábamos por los instrumentos. And there was a time, when we didn't have a worship team, but we had all the instruments and they were just nicely there in the altar, and we'd say one day we're going to have, somebody sing it and somebody use the instruments and somebody play. I don't know who, we don't know who. Nadie sabía usar instrumentos, nadie sabía tocarlos. Y como Dios, Él puso en los corazones el deseo de practicar y de aprender. Y ahí vamos, o sea, el hecho es de que se inició y por la gloria de Dios aún aquí no estamos de pie. And it was, through the grace of the Lord, that He actually kept us working, He put in the heart, each and every heart, what instrument to start practicing and learning. Y así como decíamos antes del servicio, por medio de YouTube, es como la mayoría aprendieron a cómo tocar un instrumento. Entonces, gloria a Dios, porque era de su plan y propósito. Amén. And through YouTube, majority of the ones who were playing an instrument is how they learned. So praise the Lord, because He always uses a certain way. O sea, no hay excusas para nosotros decir, no puedo. O sea, nos pone todo ahí a la mano para poder servirle. There is absolutely no excuse for us not to do His work. He pretty much places everything in our hand so that we can start working for Him. Y como han escuchado, pues mi nombre es Tania Calderón, soy la pastora de Comunidad Cristiana Monte Oreb y tenemos 5 años pastoreando. And my name, as you heard, is Pastor Tania Calderon, and I'm the pastor, and my husband is the pastor of Christian Community Mount Oreb. And we've been pastoring for 5 years. Créanme, no fue algo que yo quise, no es algo que dije yo, no me apunté, Dios me apuntó. And it's not something that I said, I want to do it. I actually ran away like Jonah did, and I said, I don't want to do it. Y fui como Jonás y me fui por un año al otro lado y no le hice caso. Llegó un punto en donde me dijo, o soy yo, o te pierdes y mueres espiritualmente, ¿qué decides? Y dije, Señor, perdóname, eres tú, todo tú. And it reached a point where He's told me, either me and you follow me, or you die and you go into the world. And I said, no, Lord, you, all the way you. Y gloria a Dios nos tiene aquí trabajando para su honra y gloria. And He has us working here for His honor and glory. Y a través de este tiempo Dios ha estado moviendo nuestras vidas, nuestros corazones. And through this whole time, the Lord has been moving our lives
He's been moving our hearts. Y algo que quiero tocar, un punto muy importante hoy en esta noche, que es el tema, es el poder de la iglesia. You know, and it's a very important topic I want to talk about tonight. It's something that the Lord has been speaking to my heart nonstop, and it's something that isn't just, you know, going away. It's something important that He wants all the church, the whole body of Christ to hear. And it's the power of His church. Si entendemos ese concepto, vamos a alcanzar a hacer grandes cosas para Dios. When we fully understand the depth of this concept of what He really means with the power of the church, we're going to do great things for Him. Aleluya, aleluya. Pero déjeme decirle unas cosas que han sucedido. And you know, let me say a few things that have happened. Pero antes de entrar directamente, hay que orar para que el Señor deposite esa semilla en nuestros corazones y que pueda dar fruto y dar vida. And you know, before I continue, I want us to pray so that the Lord can deposit that seed in our hearts, so that it can grow, so that seed can grow and give good fruit and give life. Así como están, inclinen su rostro, por favor. And as you are, we'll go ahead and bow our head in reverence. Padre Celestial, aquí nos ponemos delante de tu hermosa presencia una vez más. We come here, Lord Jesus, before your holy presence once again. Unge mis labios, mi corazón y mi pensamiento para que sea dirigido por tu Espíritu Santo. Anoint my lips, my thoughts, my heart, so that I can be directed by your Holy Spirit. Unge a tu pueblo, Señor Jesús. Cubre sus corazones. Prepara, Señor hermoso, esa tierra de sus corazones para que esa semilla crezca, Señor, y que dé fruto, Señor, al 100%. And I pray, Lord Jesus, that you prepare the hearts, that you deposit the seed, Lord, that you allow it to grow so that it could give good fruit and so that it can be multiplied, Lord Jesus Christ. Aleluya. Atamos al hombre fuerte y sus artimañas en el nombre de Jesucristo. And we bind the strong man and his evil schemes in the name of Jesus. Oh, todo espíritu de confusión lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. All spirit of confusion we rebuke in the name of Jesus. Limpia los aires espirituales, Señor Jesús. Clean the spiritual airs, Lord Jesus Christ, para que tú, Señor hermoso, deposites y que el enemigo no robe, Señor, ninguna semilla, Padre. Que no estorbe ahora en los planes, lo declaramos en el nombre de Jesús. And we order Satan out in the name of Jesus, for he has no power or authority to steal any of your seeds, Lord Jesus Christ. Te damos gracias, Señor Jesús. We give you thanks. Te damos la honra, la gloria. Cuida a los niños, cúbrelos, guárdalos, que crezcan, Señor Jesús. Que se alimenten espiritualmente de tu palabra. We pray for the children so that they can be fed spiritually of your word, Lord Jesus Christ. Porque ellos son la generación, Señor Jesús, que está aún más poderosa y llena de tu unción, Señor. And that powerful generation, Lord, is more anointed, Father, and we pray that you awaken them now in the name of Jesus. Y que seas tú despertándolos en el poderoso nombre de Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén and amen. We pray in the name of Jesus. Lord, Thank you. hallelujah. Gracias, Señor. Hermana, sister, is this for me? Thank Yeah. you. Amén. Ahora sí, el poder de la iglesia, the power of the church. Había un plan original que se estableció para la iglesia. There was an original pattern that was designed for the early church. Y ese patrón tenía que haber seguido hasta hoy en nuestro tiempo. And that pattern was supposed to continue to our time, right now. Pero déjenme decirles que a través de los años, a través del tiempo, la iglesia se ha estado desviando del patrón original de Dios. But you know what? Through time, what has been happening is that the pattern of the church has been being led astray from the original pattern of God. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Ya no porque lo escuchamos, pero porque estamos viendo cosas físicas sucediendo. And it's no longer because we're hearing about it, we're actually seeing things occurring. Es la evidencia que estamos viendo que se está cumpliendo su palabra. You know, and it's the evidence that is fulfilling the prophecies of God. Entonces, con esto la iglesia se tiene que estar despertando aún más
poder. You know, and the power of the church has to be awakening every single day with more anointing and more power. Pero ¿saben qué? Tristemente, hemos notado que se están durmiendo más y más y más. You know, unfortunately, it has been dying and falling asleep. ¿Saben que para una iglesia ser abierta y ser sostenida, el 80% de las iglesias van a fracasar? ¿Cómo es posible que hay fracaso en Cristo? Pero cierran iglesias y el 80% de iglesias son cerradas. Wow. You know, and it's so impressive and so unfortunate to hear and know that with the church nowadays, 80% of churches close within the first few years that they've opened. How is it possible that the church can fail with Christ? ¿Cómo es posible que haya división entre el pueblo de Cristo? How is it possible that there is division within the people of Christ? ¿Cómo es posible que hay pleito entre medio del pueblo de Cristo? How is it possible that there is strife within the people of God? Y cuando hablo del pueblo de Cristo es todo el pueblo alrededor del mundo y aún aquí en nuestro ambiente en Chulavista, en todos los lugares, porque estamos hablando del cuerpo total. No hay diferentes cuerpos que van a ser llevados al cielo, no es uno solo. You know, when I'm talking about the Church of Christ, I'm not talking about, you know, different body parts that or different bodies that are going to go up to heaven. It's one body, only one, the Bible says, that will be lifted. And I'm talking about that whole body. Es importante regresar al patrón original del Nuevo Testamento. And it's important to go back to the original pattern of the church in the New Testament. Porque hay una desconexión de la iglesia hoy en día a la que era en el Nuevo Testamento. You know, there's a disconnection between what the church is now than what it was. Vamos a abrir la palabra en Hechos 4:1. And we will open our Bible to Acts chapter 4, verse 1. Amen. Nos dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the Word of God says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. And as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. And they laid hands on them and put them in to hold unto the next day, for it was now eventide. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Howbeit many of which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Esto en un solo encuentro, en una sola predicación se puede decir. And this was only in one encounter, and we can say within one preaching. Fue el poder tan grande que cayó del Espíritu Santo a través de estos varones que servían a Dios. And that's the power of the Holy Spirit that fell upon these men that were preaching the Word of God. Pero vamos a parar brevemente porque ¿qué pasó en el versículo 3? And what happened in verse 3? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. And they laid hands on them and put them unto a hold until the next day. ¿Qué haríamos nosotros si nos pusieran en la cárcel por predicar la palabra de Dios hoy en día? What would we do if we were to be put in jail for speaking the word of God? Yo creo que
que la mayoría de nosotros nos quejáramos contra Dios, ¿no? Pero ¿por qué me pasó esto? Si yo ayuné y oré y me preparé, ¿por qué vino el enemigo a querer robar lo que yo quería hacer para ti? You know, what would we think? How would we feel? We could even say, you know what, Lord, I fasted for you, I prepared for you, I gave my sacrifice to you, Lord Jesus Christ. Why did this happen? Why am I in jail? ¿Y saben qué? Hoy en día, eso es lo que sucede con nosotros. Nos limitamos por el temor de lo que hace el humano, lo que hace el hombre. And we limit ourselves because we're afraid of what man can do. Pero estos hombres, vamos a ver qué sucede en el patrón original de la iglesia y cómo reacciona. Let us read what happens with the original pattern with the men that served God. Dice aquí en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. And it came to pass on the morrow that their rulers and elders and scribes, y el sumo sacerdote Anas y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, and Annas the high priest and Cephas and John and Alexander and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together at Jerusalem. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by whom doth this man stand here before you whole. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. This is the stone which was set now of your builders, which has become the head of the corner. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Neither is there salvation in any other, for there is none other than name under heaven given among men, whereby we must be saved. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. El poder de Jesús es que reconocen que aunque no fuiste a la escuela, aunque no estudiaste, reconocen que Cristo Jesús vive en tu vida. And that they had the power. It was so beautiful to know that these men, these unbelievers who absolutely hated God, you can say, were marveled at the fact that Peter and John were filled with the Holy Spirit. There was no denying. They were unschooled. So even if you haven't gone to school, even if you don't feel prepared, the Holy Spirit should be evident in your life. Hallelujah. No hay necesidad. Esta es una de las excusas más grandes que he escuchado en el pueblo de Cristo. Es que no me siento preparado. Es que necesito que aprender más de la Biblia. And one of the main things that I hear as an excuse is I don't feel prepared. I feel that I need to learn more of the Word of God so that I can be able to talk to people. La gente no se convierte a Cristo por escuchar nomás la palabra, es por sus actos, sus hechos, lo que ustedes reflejan. Eso es lo que les da hambre de querer de Cristo.
It is your behavior, your character, your life. That's what gives them that hunger to be able to serve the Lord. Amen. It's not by us preaching just verses to give to them. It is by our lifestyle. Si tú tienes un matrimonio feliz y tú hablas con alguien que tiene un matrimonio triste y listo para divorcio, ellos van a querer lo que tú tienes. Aleluya. Pero lo tenemos que reflejar para que pueda ser evidente en nuestras vidas. If you have a beautiful marriage and you're speaking to someone who has a broken marriage and they're ready for divorce, they're going to want what you have. But you have to reflect it. You have to actually have a happy marriage. Aleluya. Si tú quieres la sabiduría de Dios, if you want the wisdom of God, si has estado pidiendo sabiduría de Dios, and if you've been asking the wisdom of God, tenemos que aceptarla y hacer cambios en nosotros para poder aplicarlo en nuestras vidas. If we've been asking for this wisdom, we're going to receive it, but we have to be willing to change our behavior and our actions so that it can shine through our lives. Aleluya. Recordemos Salomón, el más sabio, ¿y qué pasó en su vida? No obedeció a Dios. ¿Qué fue el propósito de haber tenido tanta sabiduría si nunca obedeció a Dios en las promesas que Dios le cumplió, en los planes, en todo? Dijo, nomás no te cases con mujeres ajenas que sirven a otros dioses. ¿Y qué era lo que hizo? Se casó con las mujeres ajenas de otros dioses. And what did God say? Do not marry the women that follow other false gods. And what was one of the first things probably that he did once he started slipping? He married these women. Y ahí dice la palabra que desvió su corazón. And the Word of God says that this is how his heart departed from the presence of the Lord. It was deceived. It was misguided. Para poder nosotros verdaderamente practicar, ser una iglesia como el Nuevo Testamento, tenemos que dejarnos nuestros deseos, el yo, el qué me va a pasar a mí, cómo me vas a usar, Dios, qué quieres que yo haga, y yo, y yo, y yo. Tú, Señor, tú, Padre Celestial, glorifícate. Mientras que salga yo aquí a la Walmart, se puede decir que sea tu nombre glorificado con cualquier persona que me ocupe. You know, when we speak, we usually just say, God, how do you want to use me? What do you want to do with me? I don't know what I'm here for. I just want to serve you. But let's change our prayer and say, Lord, right now when I get out and I go to the store, let's say I go to Walmart, I want to give you glory right there. I want to speak to someone who needs you. Aleluya. Así es como Dios nos quiere usar. This is how the Lord wants to use our lives. Por eso en esos tiempos, 5,000 personas se podían entregar a Cristo en un breve tiempo. This is why 5,000 people can receive Christ in just a brief amount of time. Porque no esperaban a decir, ¿cómo me quieres usar, Dios? Because they didn't wait to see how does God want to use me. Ellos automáticamente sabían ir a ser discípulos de las naciones. Ese era el único plan y ese debe de ser el único plan. You know, and that was, the original plan was go and make disciples of all nations. And they went with it. And we should go with it. Aleluya. That is the original plan and that is the plan we have to go back to. Muchas veces queremos nosotros tener un ministerio dentro de la iglesia, que quiero estar en alabanza, que quiero servir a los niños, que quiero este ministerio, pero los ministerios de aquí, eso es nomás para la iglesia dentro de aquí. ¿Qué tal con las almas necesitadas? You know, we so often concentrate on the ministries that we want within the church. Lord, I want the ministry of worship. I want the ministry of childcare. I want the ministry of a women's leader. O ser una líder de mujeres. You know, but what we really need to start focusing on before we start focusing on anything within the church is the people that are in need of salvation. Aleluya. Cuando nosotros nos enfocamos primeramente en las almas, entonces Dios nos va a acomodar dentro del pueblo a cómo Él nos ha formado.
And when we begin working on the outside, then He will bring us back inside in the due time, and He will put us where He has originally planned to use us. Amen. Yo conozco una hermana. I know a sister. Tiene un corazón tan grande, and she has such a great heart. Y ella quiere servir a los homeless y quiere ir a ayudar a los homeless. Y su plan y su visión es para los homeless. Pero es un gran anhelo y un gran deseo en su corazón de ir. Que digo, wow, qué impresionante, Señor. Porque ahí es donde son las almas necesitadas, afuera. Qué bueno si todos fuéramos así, todos deseáramos estar afuera y no adentro. There's this sister that, she has such a great heart and she desires to serve the Lord with all her heart. And she wants to serve through the homeless. She wants to go out. She wants to be over there. She wants to, bring salvation to them. And she's always trying to figure out where she can go, where is her link to be able to just continue and have that support to be able to work for the homeless. How amazing if we all thought of bringing the people from outdoors in and not just thinking about the ones in. Qué gran cambio tendría el ambiente espiritual al saber que almas se están salvando. No porque estamos muy a gusto dentro de esas cuatro paredes, pero que porque estamos haciendo la obra de Dios. And it's so amazing that when we're working for the Lord, we're no longer concentrated within these four walls and what we're doing here. We're actually thinking about, those people that need the Lord. Amen, amen. Vamos a continuar leyendo, and we'll continue reading. En el versículo 14, en verse 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. And behold, the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aún estos hombres incrédulos no lo podían negar lo que Dios había hecho. Saying, what shall we do to these men? For that indeed a notable miracle hath been done by them, is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Wow. But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them that they speak henceforth to no man in this name. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera habiesen ni enseñasen en el nombre de Jesús. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros ante que a Dios. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ustedes y yo no podemos parar lo que Cristo ha hecho y que hemos visto. Por nadie. No hay que comprometer a Cristo. El plan de Cristo, lo que hizo, lo que es evidencia de sus vidas, eso hay que testificar. Let us not compromise our relationship with Christ. Let us not compromise what He has done. Fíjense, esto es la situación con nuestro tiempo hoy en día. And this is a situation in our time. ¿Cuántos han mirado los milagros de Dios en sus vidas? How many of you have seen a miracle of God in your life? ¿Y quién todavía se acuerda diariamente, así con esa frescura como que si se lo acaban de hacer? And how many of us feel like with that
freshness, like if it just happened. How many of us can say we still feel that? Amén, amén. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios aún por esa misma razón? And how many of us can give thanks to the Lord every single day? Hallelujah. ¿O cuántas veces se nos ha olvidado y estamos ya esperando el siguiente milagro de Dios? And how many of us have forgotten the one miracle we've seen or the many we've seen, and now we're waiting for the next miracle to be done? Si nosotros tuviéramos esa frescura de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, así predicaríamos la palabra con denuedo, así como vemos que Pedro y Juan lo hicieron. You know, if we really genuinely remembered the word of the Lord, if we remembered the promises He's responded to, the prayers He's answered, the miracles we've seen, we would be preaching that word boldly, with that authority He's given us. But unfortunately, we're so hooked on waiting for the next miracle and answer me now, God, because I can't wait anymore because I need it. Y porque estamos tan consumidos en pensando, contéstame ya Dios, contéstame esta necesidad, esta petición que tengo, que se nos ha olvidado lo que Dios ya ha hecho. Estos hombres, podemos ver la evidencia de cómo Dios les habló desde el inicio, cómo Jesús caminó con ellos, todas sus dudas, todos sus fracasos, todas sus faltas. You know, and in the Bible, it's the beautiful thing that we can see how they actually started with Jesus. How did Peter and John start with Jesus? Recordemos Pedro. Este Pedro corajudo, ¿no? You know, remember Peter, and he was a grumpy one. Y así como abrió la hermana, ¿qué hizo? Negó a Jesús 3 veces. And as our sister opened today, he denied Jesus 3 times. ¿A poco no nos sentimos así como Pedro hoy en estos días? You know, don't we feel like Peter sometimes? A veces así como que sale lo de adentro con tanto coraje y a veces nos enojamos y como que suélteme porque aquí voy a hacer lo que tengo que hacer. O a veces nos sentimos como que, Señor, perdóname, te fallé y una y otra vez y me mandas y me exiges y te sigo fallando. You know, how many times do we feel like Peter where, you know, sometimes we're like ready to unleash, you know, that this flesh is like at its strongest and we're ready to, you know, just go with all. And how many times are we feeling like, sorry, Lord, I messed up again. I did it again. You told me not to, or you told me to do something and I didn't do it. And I'm failing you again, and it's the same one that I keep failing you at. ¿Cuántas veces no entran estos pensamientos a nuestras vidas? How many times don't these thoughts come into our lives? ¿Cuántas veces no estamos listos ya para cortarle la oreja a alguien, no? Nos enojamos y decimos, no, ya, ahorita van a ver lo que va a pasar. You know, and how many times do we not get like Peter, you know, ready to cut someone's ear off? ¿Y qué nos dice el Señor? Espérense, cálmense. Mía es la venganza. You know, what does the Lord tell us? Wait, hold on. Mine is the vengeance. Pero eso es el proceso. Así individualmente este es el proceso nuestro. Pero como iglesia nos tenemos que unir. You know, this is the individual process, but as the church we have to unite and gather together to work. Vamos a continuar en lo que dice aquí. We'll continue in what it says. Nos dice el versículo 21, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them. But because of the people, for all men glorified God for that which was done. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. For the man was about 40 years old, on whom this miracle of healing was shewed. Y puestos en libertad vinieron a los suyos
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all in them is. Pero vamos a parar ahí porque esto es un poderoso versículo. And I want to briefly stop right there because this is a powerful verse. Si a ustedes cuando leen la palabra no les llena así profundamente al decir, wow, qué impresionante, tenemos que reexaminar nuestras vidas. If when we read the Word of God, it doesn't excite you and fill you with this amazement, we have to reevaluate our spiritual life. Amen. Porque la palabra es nuestra vida. The Word of God is our life. Y si nosotros no estamos felices y contentos y recibiendo, hay que decirle la verdad a Dios. Let us tell the Lord the truth. Y yo pasé por una etapa muy fuerte. Me voy a desviar brevemente porque yo sé que el Señor está hablando ahora en esta noche a alguien que ocupa esta palabra. And I know the Lord is speaking to someone who needs this word, so I'm going to briefly leave this topic. Pero hubo una temporada en mi vida que por más que yo leía la Biblia no sentía nada. You know, there was a time in my life that as much as I read the Bible, I did not feel anything. No me dormía. Sí me acordaba de lo que leía. I would not fall asleep, but I would remember what I would read. Pero no me llenaba. But it wasn't filling me. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque estoy sintiéndome así. You know, and I would think, what is happening within me? Why is it not filling me up? Antes de eso yo podía pasar mucho tiempo leyendo la Biblia y escribiendo y meditando y platicando con Dios sobre lo que estaba leyendo. Y llegó un tiempo en donde ya nomás era como el compromiso de decir que leí la Biblia. You know, and it reached to a point where it was just like, you know, I used to be able to read it and I would write and, you know, be praying to the Lord and thanking Him for whatever He was showing me and talking in regards to whatever He was showing me. But then it reached a point where it was just like, you know, out of commitment to say that I did read the Bible. Y Dios me llevó a un lugar muy solo, en un momento muy sola, en una desesperación muy grande en mi vida. You know, and then the Lord led me to this very, very specific spot of life where it was a very lonely path, a very difficult path. Y me dijo, dime la verdad. And He told me, tell me the truth. ¿Me sigues amando? ¿O nomás te sientes comprometida a servirme? You know, and He told me, do you really love me, or do you just feel that you've already committed to my work, so that's why you're doing it? Para que Dios ponga esa pregunta en tu corazón, déjeme decirle que duele. You know, and to tell you that the Lord placing this question in your heart, let me just say that it's a very painful one. Porque si nosotros decimos que dedicamos nuestra vida a Jesús y no lo estamos amando, entonces ¿qué estamos haciendo? You know, because if we've said and dedicated our lives to serve the Lord, and we say, I surrender and I give it all to you, but yet God is questioning if we love Him, then what are we doing with our life? Y cuando honestamente le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no creo que te amo como te amaba antes. Yo no amo a tu gente ahorita. You know, and then I was really honest about it. And I said, you know what, Lord? I don't think I love you the way that I did. And I'm not loving your people right now. Dije, si tú sabes por mí, yo ya hubiera parado mucho tiempo atrás. And I said, Lord, you know that for me I would have stopped already. Dije, porque nadie quiere compromiso contigo. Y eso afecta al pueblo de Cristo. I said, because nobody wants to commit to you. And because of the lack of commitment of the people of God suffer. The church suffers. Sufre la iglesia.
No se cumplen los propósitos de Dios porque todos están en sus pensamientos, en sus deseos. Dios les llama para algo específico y se van para hacer otras cosas porque ellos desean. No porque Dios lo manda o lo desea Él. You know, and unfortunately, we suffer because when we really love God and we want to do His work, and we see that the commitment is being lagged left and right, that hinders our walk with God. And if we're not honest with God, it'll catch up to us and we might be led astray. Y si nosotros no le entregamos eso a Dios, créanme que eso nos va a imponer que haya una barrera de nosotros a Dios y no nos va a poder dirigir a donde nos quiere llevar. El pueblo de Cristo sufre cuando el pueblo se separa. El pueblo de Cristo sufre cuando hay dolor dentro del pueblo, cuando hay murmuración, cuando hay odio, enojo. You know, and the people of God, the church of God suffers when there's hate, when there's division, when there's anger, when there's strife. Y sufre uno por decir, ¿sabes qué, Dios? Te amo tanto, pero no amo tu pueblo. And it hurts to say, I love you, God, but I don't love your people. Porque Dios nos puso aquí con un propósito y era para servir al pueblo de Cristo. God has left us here with a purpose. And it was to serve His people. Yo le dije a Dios, examina mi corazón. Porque yo ahorita ya no sé ni qué es lo que está pasando dentro de ahí. Nomás sé que algo está mal. And I told the Lord, you know what? Examine my heart because I have no clue. I have no idea what's even happening within me. I just know I need help. Y en ese momento, Dios me puso pruebas y prueba tras prueba. And in that moment, God placed test after test. Me hizo amar a gente que jamás en mi pensamiento me iba a pasar, en poner un amor y una semilla de amor. And the Lord had me be tested with people that I never thought I would need to love the way that I love now. Porque si se ponen a pensar, y vamos a hablar honestamente, ¿a poco no hay personas con las que no hablas tanto que con otras? ¿A poco te vas con un grupo mejor porque te llevas mejor con alguien que con el otro? No, don't you just like kind of gravitate to a certain people or a certain group more than others? Y nos asociamos en ese grupo porque nos sentimos bien, pero nunca hacemos el esfuerzo para conocer a alguien que sea un poco diferente a nosotros. You know, and then we don't do the sacrifice so that we can be able to go and talk to someone else that is a little different than us. Y aún en el pueblo de Cristo sucede esto. And even within the church of Christ this happens. ¿Cómo vamos a poder levantar el nombre de Cristo cuando estamos nosotros creando divisiones? And how are we going to lift the name of Christ when we ourselves divided? Y yo les digo honestamente, esto fue una de mis debilidades, eso fue una de las áreas en donde Dios tuvo que trabajar en mi corazón. Yo le comenté a mis hermanos porque necesitamos que tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? Yo tal vez no amo a esta persona. Oren por mí para poder amar. Como pastores, como su pastora, tienen que lidiar con diferentes caracteres. Y no es fácil amar a todos los caracteres, pero ¿saben qué? Con su ayuda, con su oración, Dios va a poder mover todo lo necesario para que haya un amor. Por nosotros no podemos siempre amar a todos. ¿O a pocos ustedes pueden amar a todos? You know, can you love everyone? You know, maybe your pastor, you know, she has to deal with a lot of different characters, different personalities. Y no puedo hablar por ella, pero yo digo por nuestra responsabilidad como pastores. And you know, and I can't speak for her, but I say as a responsibility as a pastor, it's difficult to love all type of characters. But with the help of the church, with the prayer of the people of Christ, it makes our responsibility and our load a lot easier to be able to love people. Pero cuando oran por nosotros,
nosotros, cuando somos honestos, podemos recibir oración. Dios puede cambiar nuestros corazones. And we can receive prayer and the Lord transforms our heart. Pero lo más maravilloso que me impresionó, the most impactful area that surprised me, era cómo es cuando demostramos un amor, esta persona creció. What really impressed me is when I showed that love, this person grew. Y eso es lo que me quedó impactado en mi corazón. And that's what impacted my heart. Con esos actos de amor, con ese acto de aceptación que aceptamos a las personas, hay un crecimiento en sus vidas. Hay un amor que entra a sus corazones. And when we do this, it impacts people's lives. When we accept them, it impacts them. When we show this kindness and then genuine kindness, they actually receive it and accept it, and love starts growing within them. Y yo les digo porque por un buen tiempo de mi vida yo no podía recibir amor y no lo podía dar porque yo tenía mucho odio y mucha tristeza en mi corazón. And I say this because for some long time I had a lot of anger and a lot of sadness in my heart that I could not give love and I could not receive it. Yo tenía un vacío tan grande en mi corazón antes de conocer a Cristo, and I had like this huge darkness in my heart before knowing Christ. En mis pensamientos siempre corría el pensamiento de suicidio. Yo decía, ya no quiero estar aquí, ahorita dejo el volante, pase lo que me pase, ya no quiero estar viviendo. And I would think to myself, you know what? I'm so sick of life right now. And I think I'm just going to let go of the steering wheel. I don't care where I land. I just want to be done with my life. Y cuando yo sentía eso, me entraban unos pensamientos tremendos de cosas que me habían sucedido. Era un tormento diario. And it was just a torment on a daily basis of all the wrongdoings that I had received. No podía ni sonreírme con nadie ni nada. I couldn't even smile. Y si acaso lo hacía, era una sonrisa tan fingida, era como una máscara totalmente diferente a quien era dentro de mí. And honestly, it was like a mask. I knew how to do that very well. I masked myself very well so that people wouldn't know exactly what was happening within me. Y muchos podemos practicarlo tanto que nos hacemos muy buenos a fingir en lo que en realidad hay en nuestros corazones. And sometimes we can practice it so much that we become really good at it. That we actually, make people believe that everything is okay out here, but inside we're hurting. Y cuando Dios me rescató, nuestro matrimonio ya estaba listo para el divorcio. O sea, ya era de decidir cuándo vas a tener tú a mi niño y qué días te vas a quedar con él y qué días me voy a quedar con él y punto y final. Ya no quiero saber nada de ti. Y yo le gritaba y le decía, te odio. Ya déjame en paz. And it was so severe where the Lord found my husband and I, that we were at a point to divorce. We were already speaking about, when he's going to take our son, when I'm going to take my son. And I was, our usual fights where I hate you, I cannot stand you, I don't even know why you're near me right now. Y llegó un punto en donde Dios me dijo, hasta que la muerte los separe. Nomás una voz, nunca había escuchado yo la voz de Dios, pero hoy ya sé que era Él hablando. I had never heard the voice of God, but now I understand that it was Him speaking. And He said, till death do you part. Y me acordé cuando lo dije cuando nos casamos. Así de un pensamiento de nada, de no estar pensando en Él y yo. Lo menos que yo quería pensar era una reconciliación, Él y yo. Y dentro de mí nomás sentí, hasta que la muerte los separe. En las buenas y en las malas. In good and bad is all I heard, until death do you part. Y yo caí de rodillas, llorando y gimiendo, y le dije, o vamos a la iglesia y nos aferramos a Cristo, o nos divorciamos ya, hoy, en este día. Y él me dijo, vamos a la iglesia.
our lives to Christ or we get a divorce right now. And he said, let's go to church. Pero no supe qué iba a suceder. Yo decía, ya aquí, ya va a cambiar nuestras vidas, va a ser totalmente diferente ya nuestro caminar, nuestro matrimonio. Vamos a hacer un matrimonio feliz. You know, and I thought, this is it. This is finally it. We're actually, something's going to happen. You know, it was actually the first day I ever felt that something good was going to happen. But to my surprise, the way God works is not the way I wanted it to work. Pero para mi sorpresa, como Dios trabaja, no era como yo lo tenía pensado. Yo dije, ya vamos a ir a la iglesia, ya los dos vamos a caminar juntos, vamos a poder dejar nuestro pasado atrás. You know, I said, finally, you know, we're going to be able to go to church together, we're going to be able to, you know, serve God together, and, you know, we're going to have a good marriage now. Fue una vez, y después de como que las tinieblas crecieron y crecieron en nuestro matrimonio aún más. He went to church once with me, and it was like darkness grew after that, and that was it. I was not even aware of what was to happen after that. Y así como él ha comentado en testimonio, por eso lo comparto, and he shared as part of his testimony, that's why I share it. Todavía duró como 2 años. Yo me entregué a Cristo y él todavía no quería entregarse a Cristo. Y cada día era una batalla y un pleito para ir a la iglesia y regresar de la iglesia. And you know, and I dedicated my life to God, and every single day we had service, it was a fight before going and a fight after coming. Y yo le dije, Señor, ya. Quiero a alguien diferente que ya te esté sirviendo ahorita. And I said, Lord, change him or get rid of him and bring me somebody that already has you. Qué fácil, ¿no? Qué fácil este plan. And I said, how easy is this plan, right? ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a Dios, hazme algo fácil? You know, how many times don't we actually try to convince God to do something pretty quick and easy? Y Dios me dijo, no, tú tienes que cambiar. And God said, no, you have to be the one to change. Todo este tiempo pensando que Él era el culpable, y en realidad Dios me mostró a mí que yo tenía que cambiar primero. All this time I was blaming Him and thinking He was the one at fault. And here God tells me I'm the one that needs to change. Y yo todavía le decía a Dios, pues ¿cómo voy a cambiar yo y Él se va a quedar igual? And I would still tell the Lord, how am I going to change? And He's still going to be the same. ¿A poco no nos ponemos así al tú por tú con Dios de que, ¿por qué? ¿Y por qué? Dime por qué lo tengo que hacer. You know, don't we just end up like, you know, fighting with the Lord and say, why God? Why do I have to do this? Why? I don't want to. Do it the way I'm telling you to. It's a good idea. Y hasta le decimos, no, hazlo como te estoy diciendo, es una buena idea. Pasaron 2 años y Él pudo ver esos cambios en mí. And you know, and 2 years passed. Y si Él, te comenta cómo era yo era una peleonera y le gritaba y era muy feo. You know, and if He tells you how I was and my character, I was a very violent and very angry person. Y se los digo con toda honestidad porque yo sé que da vergüenza al pensar cómo somos, cómo éramos. Pero saben que cuando Dios nos sana podemos hablarlo libremente. Hallelujah. You know, and it's something important to say because, you know, as honest as I am, you know, it might be embarrassing to say, but you know, when God truly transforms our lives, when we surrender it, we're no longer embarrassed about speaking it. Hallelujah. Y así después de eso, una hermana de la iglesia me dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño. And one of the sisters from the church said, no, I had a dream. Y le dije, pues, ¿qué pasó? Le dije, pues, soñé a tu esposo que estaba todo así como bien barbón y como que no se había bañado en días. Y luego de repente estaba vestido todo de blanco predicando. You know, and she said, you know what? I dreamt
checked your husband first? That he had all this facial hair, like if he hadn't showered in a long time. And all of a sudden, he's wearing all white and preaching. Y yo me le quedé viendo y dije, mi esposo, predicar. ¿Verdad? Estaba como Sara cuando ella dijo, yo tener un bebé. And I was like, my husband preach. I was pretty much like Sarah when she was like, what, me, a baby? I was really like that. Hasta yo creo que me reí al escuchar ese sueño. I do think I did laugh in that time when I heard that. Y ahora cómo Dios me ha respondido. And now the Lord has responded me, y sí predica y es un pastor. Amén, para honra y gloria de nuestro Señor. And now he preaches and he's a pastor, and honor and glory to our Lord. Yo sé que alguien ocupaba escuchar esto porque Dios me desvió con un propósito. I know that someone needed this because the Lord took me from what I was speaking to speak to a heart. Hay que creer que Dios hace lo imposible posible. Let us believe that God does the impossible possible. Tal vez tienes un ser querido que por nada del mundo quiere escuchar la palabra de Dios. Cree que es posible que pueden cambiar. Maybe you have a loved one that does not want to have anything to do with God. Believe God. Believe God that He can do anything impossible possible. Amen. Tal vez tus finanzas están por los suelos y siempre negativo y negativo en tu cuenta. You possibly might even have your bank account on negative and it's, been down. Cree que Dios va a responder esta petición. And believe God that He's going to respond this prayer request. Pero hay que hacer una cosa ustedes y yo. Let us do one thing, you and I. Hay que ser fiel a Dios. Hallelujah. Let us be faithful to Him. Como esa iglesia del patrón original, like the church, the New Testament church in its original pattern. Yo quiero que lleguemos un poquito más abajo, and I want us to continue reading a little more. Nos dice aquí el versículo 25, and verse 25 says, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Who by the mouth of thy servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. ¿Queremos ser esa iglesia ungida? Do we want to be this anointed church? Hallelujah. Dios está hablando a nuestros corazones. God is speaking to our hearts right now. Él nos está diciendo, tú eres ungido. Yo quiero que digan conmigo, yo soy ungido. I want you to say with me, I am anointed. I am anointed. El pueblo de Cristo está ungido. The church of Christ is anointed. Repítalo
anointed. Mi iglesia está ungida. My church is anointed. ¿Saben qué? Tenemos que venir aquí al pueblo de Cristo gozosos y listos para servir, para amarlo, para glorificar su nombre. And we have to be ready that when we come to church, we're ready to give it our best. We are ready to give Him all that we have. Hallelujah. Pero ¿saben qué? No se queden nomás a estas horas. Háganlo en su casa todos los días. Denle lo mejor a Dios. You know, and don't just stick here. Go into your homes and give Him the best that you can give Him. Cuando ustedes sacrifican su tiempo, créanmelo con todo corazón, cuando sacrifican su tiempo, Dios va a mover cosas inimaginables en sus vidas. When you sacrifice your time, believe me when I say, not because of me, but because of God. When you sacrifice your time, God is going to honor you and He's going to do great things through you. Hallelujah. Pero hay que darle ese sacrificio de obediencia a Dios. Let us give the sacrifice and obedience to God. Estos varones fueron con el pueblo, se regocijaron. Cuando ustedes vean que su pastora regrese y les cuente todo lo que Cristo ha hecho, yo quiero que se regocijen con ella, que alaben a Cristo por lo que está haciendo, porque ese es el propósito de la iglesia, que se regocije en todo lo que Dios hace con cada uno de ustedes. Ese es el propósito de Dios. And when your pastor comes back, when she says what she has done through the Lord, I want you to glorify the Lord and give praise and rejoice with her, because the Lord works through each and every one. And that is our responsibility of the church. Amen. To praise the Lord for everything He does. Hallelujah. Algo muy impresionante que aprendí cuando comencé en el camino del pastorado era específicamente una predicación para pastores. Pero yo se los comparto porque me impactó tanto que ha transformado cómo veo todo. You know, and it was a conference for pastors, but it impressed me so much that I want to share this with everyone, because from that day on, the Lord transformed my thinking. Dijo, ¿saben qué? No miren lo que los otros tienen. No miren lo que las otras iglesias tienen, para codiciar y desear, yo quiero que pase esto aquí, yo quiero tener esto en mi iglesia. When you look at something else, when you look at another church, when you're at another service, when you hear someone else doing something that you would like to do, instead of coveting and saying, I don't want to do that, I want that here in my church, vamos a regresar a un plan original de Dios, al plan original de la iglesia. Hay que celebrar las diferencias, hay que celebrar lo que no tenemos y hay que celebrar lo que sí tenemos. And let us celebrate. Let us go back to that original pattern and celebrate what God has done, what He's given us, what He hasn't given us. Porque el propósito de Dios es para que haya celebración de Él siempre. The purpose of God is that we celebrate all the time. All the time. Entonces, cuando yo visito otra iglesia, me da tanto gozo al ver lo que están haciendo diferente, al ver cómo Dios los está usando. Porque digo, wow, qué impresionante, Señor. Como nadie somos iguales. You know, and I always think when I visit someone else, I visit another church, I see what they do, I see the differences, and I'm like, how beautiful that not one is alike. It is so beautiful that we don't do things the same. Y se me hace tan hermoso que no hacemos todo igual. Aún así, Dios tiene el cuidado de cómo va a formar cada parte, cada miembro de su cuerpo. And even then, He forms it with such delicateness. He forms it in such a way that each body part is so different. Es un honor poder estar cada uno de nosotros aquí en la presencia de
de Dios. It really is an honor to be here, each and every one of us before the presence of the Lord. Ustedes están ungidos. Y no por una persona, no porque un talento tienes, no por los dones que Dios te ha depositado, pero porque Dios te miró, Dios te formó. Él puso cada cosa específicamente en ti, te ungió de tal manera para que tú vayas a ser discípulos de las naciones. And you know what? You've been anointed. You have such a special anointing. And it's not because of a person, it's not because of what you can do, it's not because of the talents you have, the gifts the Lord has given you. It's because the Lord Himself formed you in such a special way. Because He has a specific plan for you, and it's to go and make disciples of the nations. Yo tengo 30 años. Y Dios no me llamó a servir a los jóvenes. Dios me llamó a servir a gente que es mayor que yo. No, yo soy la más joven de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La primera cosa que siempre sale de la boca de las personas que me conocen: wow, qué jóvenes son ustedes, y ustedes son los pastores. Pero ¿saben qué? Esos son los milagros de Dios. No hay razonamiento en los planes de Dios. Nuestro razonamiento sería: escojan a alguien mayor, alguien con más sabiduría, alguien con más entendimiento. De hecho, yo le dije a Dios: escoge a alguien mayor que yo, porque yo no lo puedo. Pero Dios me exigió y me dijo: no, tú. Los hermanos y hermanas, yo no les dije: escojan que yo sea sus pastores. De hecho, yo les decía: no, ustedes. De hecho, yo siempre le decía a los hermanos: ustedes. You know, I'm 30 years old. And God didn't send me for the youth, for younger than my age yet. The ones that I serve are all older than me. And I said: Lord, why? I don't know what to say. They're wise. I'm not. Hallelujah. You know, every time I meet someone new, they say, the first thing that comes out of their lips is: wow, you two are the pastors, you're so young. And you know, and I've questioned the Lord. Believe me, I've questioned the Lord, and I said, what can I possibly say at my age that I haven't lived what other people have lived? Yes. Y yo le he dicho al Señor: Señor, pues ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo decir en el corto tiempo que he tenido vida? Que situaciones que yo no he vivido, que alguien más sí lo ha vivido. ¿Cómo puedes mandarme a mí a yo poder enseñar? And I said: how can you send me to go and help? To go and teach? ¿Acaso ustedes se sienten así, como que Dios te está llamando para hacer algo, pero te quedas como: ¿cómo es posible? You know, maybe you feeling that, you know what? God keeps telling me, do this, but how am I going to do it? Y llegó a un punto donde yo dije: ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de pelearte. And I reached the point where I told the Lord: you know, I'm tired of fighting you. I'm tired of questioning why am I here? Why am I serving? What am I supposed to be doing? What am I supposed to be teaching? Y le dije: ¿sabes qué? Ya me rindo, ya te voy a parar de preguntar qué quieres que haga, qué quieres que enseñe, cómo quieres que los guíe. Y cuando dejé de preguntar y hacer todo lo imposible posible por mis fuerzas, Dios me abrió un entendimiento que no me lo esperaba. You know, and when I finally gave up, the Lord opened an understanding in me that I never thought was going to come out of me. Y me dijo:
El poder es mío. And the power is mine. Pero yo le he dado el poder a la iglesia. Dice, but I've given the power to the church. Y ustedes y yo somos la iglesia de Cristo. And you and I are the church of Christ. Dios usa a quien quiere usar. And God will use who He wants to use. Pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo que nos use. But let us allow Him to use us. Hay que ser esa persona que va a ayudar a fortalecer el pueblo de Cristo. And let us be that person that will help strengthen the church of Christ. Vamos a continuar leyendo más abajo. Nos dice aquí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Tenían todo en común. No había nada que les faltara al pueblo. Everything they did was in common. They all were in a common agreement. Nobody lacked anything, porque todos compartían. You know, they all shared. Y hay un sacrificio necesario para poder alcanzar a estar trabajando en este poder y ser ese verdadero adorador que Cristo nos ha llamado a ser. You know, there's a sacrifice that needs to be paid. We need to untap that power that God has placed within the church. Es que hay un poder que no hemos alcanzado como la iglesia, como el pueblo de Cristo, que tenemos que comenzar hoy. And we must start today. Yo quiero que se pongan de pie, and I want everyone to stand. Yo quiero que, si me puede acompañar 5 personas aquí hacia adelante, and I want 5 people to come forward and help me with something I want to show. Alguien que me pueda ayudar, 5 personas que me puedan ayudar, por favor. No importa quién, pasen hacia adelante. And it doesn't matter who, anyone can come forward. No les voy a hacer nada. I'm not gonna hurt you. Una persona más, por favor. One more person. Sí, pueden unirse, por favor. Y me hacen el favor de voltear a los demás. And if I can have you turn around and face everyone else. Ok, ahora lo que quiero que hagan, pastor, ¿sí me ayuda también, por favor? Lo que quiero que hagan es que se sostengan, abrácense el uno al otro. Y usted ponga su brazo atrás y atrás de ella, y usted su brazo atrás, deteniendo, así, amén. Ok, hermana, yo quiero que usted se haga hacia atrás, no se va a caer, pero usted, hermana Santos, que se haga como aguadita. Aguadita, pues no puedo, también. Así como para atrás. No puedo, bien detenida. Amén. Yo le dije que ella se dejara ir y dijo, no puedo, estoy muy bien detenida, porque el pueblo de Cristo está unido y la están deteniendo. Amén. I told her, lean back, try to loosen up, and she said, I can't. She said, I'm held real tightly. That is the people of Christ right there. When we are united, when we're gathered, there is strength that even if one is weak, we can help them up and nothing happens with them. Y cuando estamos unidos, aún así, el más débil es fortalecido por los fuertes. Pastor, ¿me hace el favor de tomar asiento? And if I can have the pastor sit down. Hermana, inténtelo otra vez. I asked her to do it once again and she said she can't. Hermana, puede tomar asiento, gracias. Ahora,
Ahora ella se está sintiendo un poco más débil porque hay menos en unidad. And now it's becoming weaker because there's less in unity. Hermano, ¿qué pasaría? No le voy a decir. ¿Qué pasaría si el hermano la suelta? ¿Qué tal si los dos están débiles? And what happens if both of them are weak, or if I have her go loose? She has no one to sustain her on her right side. No tiene nadie quien la sostenga en la mano derecha. Hermanos, cuando no estamos unidos, nos caemos muy rápido. When we're not united, we fall fast. Pero cuando hay más en una unión, el más débil es fortalecido. You know, when there is union, when there is that unity within the church of God, even the weakest one will be strengthened no matter what. Hay que regresar a ese patrón original. Let us return to the original pattern. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Thank you. Cuando nosotros hacemos ese sacrificio, fortalecemos a la iglesia. No fue nomás por una persona que se pudo sostener. Amen. It wasn't because of one person that this group was able to be sustained. No fue por dos. It wasn't for two. No fue por uno individualmente. It wasn't individually. Era con un grupo. It was because of the group effort that they were strengthened. It didn't take one person, it took everyone. Y no le tomó una persona, le tomó a todo el grupo. Cuando estamos todos en un corazón, que viene siendo el corazón de Cristo, en una mente que viene siendo la mente de Cristo, no habrá necesidad. Y no significa que no vamos a sufrir, no, significa que la carga se va a extender y ya no va a caer todo el peso sobre nosotros. You know, when we become in one mindset, in one heart set that is Jesus Christ, we won't have that need. But when I say this, I mean it in the sense that we're all going to carry each other's burdens and it'll make everything lighter. Vamos a saber que podemos ir con el hermano, ir con la hermana, decirle, ¿sabes qué? Esto es mi necesidad, esta es mi dificultad, esta es mi tentación. Te pido ahora, por favor, que me ayudes en oración. Te pido que me ayudes en ayuno, por favor, porque necesito ser liberado, necesito ser restaurado en esta área. And you know, when we become this unit, this group, we can have that liberty to go and say, you know what? I'm having this weakness. This is my temptation. I need help in this. Can you help me? Can you pray for me? Can you help me fast with me so that I can truly surrender my life to the Lord? Y cuando hacemos esto, veremos la gloria de Dios en el pueblo de Cristo, aún más poderoso. And when we do this, we will see the glory of God even more powerful, more anointing. Vamos a Hechos 14:8, si tienen su Biblia ahí, pueden tomar asiento. Yo quería que se les hiciera un poquito más fácil en ver si estaban parados. And you can sit down. Hechos 14:8, Acts 14, verse 8. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que lamas habían dado. And there sat a certain man in Lystra, impotent in his feet, being a crippled from his mother's womb, who had never walked. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, the same heard Paul speak, who steadfastly, beholding him and perceiving that he had faith to be healed, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Said with a loud voice, stand upright on thy feet, and he leaped and walked.
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands onto the gates, and who had done sacrifice with the people. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in amongst the people, crying out, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. And saying, sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea and all things there that are therein. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Nevertheless, he left not himself without witness in that he did good, and he gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. And with these sayings, scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirmando, este es el versículo clave, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Pablo sufrió. Pensaban que estaba muerto porque lo apedrearon. Acuérdense, esta era la multitud que ya creía que era Dios y le querían ofrecer sacrificios porque habían mirado unas maravillas y pensaron que era lo más sorprendente que habían visto. Remember, Paul was stoned almost to death by people that had heard his message and said, wow, this is a God coming down to us, who were willing to offer sacrifice so freely. Pero ¿qué nos dice el versículo 22? Tenemos que atravesar muchas tribulaciones. Verse 22 reminds us that we must enter much tribulation. Entonces, cuando cuestionamos a Dios, ¿por qué me está pasando?
Acuérdense de este versículo. So whenever you're going through hardships or something difficult and you ask the Lord, why is this happening to me? The price we pay to follow Christ. Pero vale la pena. You know, but it is so worth it. Porque ¿a poco no sufríamos cuando no conocíamos a Cristo? ¿Y para qué? ¿Qué era el propósito? You know, didn't we suffer before Christ? You know, and what was the purpose? What was our end result in that? Pero ahora tenemos el propósito de sufrir para Cristo. But now we have the purpose, and the purpose is to serve the Lord for His glory and honor. Vamos brevemente a Eclesiastés 4:12. We'll go to Ecclesiastes chapter 4, verse 12. Dice, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. And if one prevails against him, 2 shall withstand him, and a 3-fold cord is not quickly broken. Vemos el ejemplo de los hermanos que se pararon aquí. And we see the example of the brothers that stood here. Cuando estamos así fortalecidos, el poder de la iglesia va a surgir aún más poderoso. When we are in unity, the Church of Christ, the power of the church will grow immensely. Y Efesios 4:1 al 16. And Ephesians chapter 4, verse 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith you are called, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Un Señor, una fe, un bautismo, one Lord, one faith, one baptism. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wherefore he says, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Now that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar empleó con astucia las artimañas del error. That we henceforth no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From him the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Este es el propósito de la iglesia. This is the purpose of the church. Ahora sí, quiero que se pongan de pie. Vamos a terminar. We will be finishing up. La verdadera adoración es necesaria para regresar al patrón original. And true worship is what is needed to return to the original pattern of the church. Hermanos de la alabanza, se me hace el favor de pasar hacia adelante. And if I can have the worship team come forward. La verdadera adoración no surge aquí, no es la única forma de adorar a Cristo. The worship that goes on in the pulpit, the worship that we do here is not the only way we worship. El amar a otros es parte de la adoración a Cristo. Loving others is part of the worship that we serve for Christ. Entregando y rindiendo nuestro corazón a Cristo es parte de la adoración. Surrendering our hearts is part of how we worship God. Sirviéndonos los unos a los otros forma parte de la adoración a Cristo. Serving each other forms a part of how we worship God. Yo quiero que cierren sus ojos. I want you to close your eyes.